Juan capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré con alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo, perdón, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor sigue su trayecto aquí en el aposento alto, ¿verdad?
Decíamos las semanas pasadas que habían una serie de cosas allí mezcladas. Primeramente, dudas en el corazón en la mente de los discípulos. Fíjense que ellos constantemente se están haciendo preguntas. En el capítulo 13, Pedro le dice al Señor, ¿tú me lavarás los pies? Eso es una pregunta. Capítulo 14, ahí está Tomás diciéndole, ¿cómo pues podemos saber el camino? Esa es otra pregunta. Y así pues, ahora en capítulo 16, ellos se están preguntando lo que el Señor les estaba diciendo, no entendían. Pero quiero ver tres cosas en este capítulo 16. Primeramente, el Señor va a destacar en este capítulo el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Él dice, de nuevo, él va a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. En capítulo 15, el capítulo 14 y 15, él les habla del Consolador. Él les está prometiendo que vendría el Consolador. Allá decía otro Consolador, que decíamos también es la idea de que es otro con la misma esencia, es decir, la igualdad del Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre. Él es Dios. Entonces, él va a destacar en este capítulo el trabajo del Espíritu Santo. Fíjese que él habla del Espíritu Santo como una persona. Por ejemplo, él convencerá, es decir, el trabajo de una persona real. Él viene, dice, cuando él venga, le llama el consolador. Ese es su oficio, su trabajo. Dice, él cuando él venga, convencerá. Es decir, él va a estar trabajando. Entonces, la primera sección, el trabajo del Espíritu Santo. La segunda sección, la tristeza convertida en gozo. Fíjese que hay tres cosas por la letra T. El trabajo del Espíritu Santo, la tristeza convertida en gozo y finalmente el triunfo sobre el mundo. Porque al final del capítulo el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces decíamos que los discípulos estaban con dudas, estaban con tristezas. Por eso el capítulo 14 él dice, no se turbe vuestro corazón. El Señor conocía el corazón de los discípulos. Ahora uno piensa también, una vez más, el Señor actuando como un pastor. ¿Se acuerdan que el capítulo 10 él había dicho, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas? Pero él aquí como un pastor, él quiere el cuidado de su rebaño, de sus ovejas. Él no se va a ir a la cruz, aunque él les había prometido ir a la cruz, pero él no se va a ir a la cruz sin antes capacitarlos a ellos, porque él sabía que ese momento de estar solo, sin el Señor, ya habían pasado 3 años junto a él, de quedar solo sin él, iba a ser como devastador para los discípulos y estaban completamente desalentados. Entonces, él no se va a ir a la cruz sin dejarles palabras de consuelo. Él les había prometido la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, él está hablando de la conveniencia de que el Espíritu Santo venga. Él dice, os conviene que yo me vaya. Humanamente hablando, uno diría, pero ¿por qué? O sea, quisiéramos verte físicamente. O sea, y estos discípulos estaban todavía con una fe no muy desarrollada. Varias veces el Señor les había dicho a ellos, hombres de poca fe. O sea, ellos estaban apenas con una fe en crecimiento. Pero uno dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué conviene que se vaya? Pero el Señor dice, porque si yo no me fuera, entonces no vendría el consolador. ¿Qué significa eso? Es necesario el cumplimiento de una obra completa. O sea, Dios no quiere, primero, Dios no hace nada a medias, ni en la historia, ni en el mundo, ni siquiera con nosotros. Entonces, el Padre actuó en nuestra salvación. El Hijo actuó ejecutando la salvación en su cuerpo, logrando para nosotros la salvación. Y la obra completa se sella con la acción del Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo? Él viene ahora a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, ya ve que nosotros no estamos haciendo insistencia en motivar a la gente emocionalmente, ni que las personas estén levantando la voz, levantando la mano, ni repitiendo la oración. ¿Por qué?
porque nuestro trabajo como siervos del Señor, como predicadores del Evangelio, es sembrar la semilla, predicar la palabra y lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a convencer al pecado. Yo no tengo capacidad para convencer a las personas. Es la palabra de Dios la que le va a convencer. Y el Señor Jesucristo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es ahí está la clave de la condenación. ¿Recuerdan que en Juan capítulo 3 el Señor dice, o Juan escribió, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el Espíritu Santo va a hacer una obra en el corazón de convencer a la persona de sus pecados, de su responsabilidad y ahora también de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces es una combinación perfecta. La palabra de Dios en el corazón, el Espíritu Santo obrando, la fe que salva operando y ocurre la salvación. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene varias, por así decirlo, varias administraciones varias formas de administrar su obra. Él va a hacer un trabajo en el creyente, fíjese, para el creyente, Él es el consolador. Ahora, en las epístolas se nos amplía más cuál es el trabajo del Espíritu Santo, porque también él está administrando los dones en la asamblea. Y para el mundo, Él es el que está convenciendo para que un pecador llegue a conocer la salvación. Entonces, ahora el Señor de nuevo vuelve a tocar el tema de que Él se va. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Entonces el Señor de nuevo les está adelantando lo que Él va a hacer y ellos están todavía eh, dudando con incredulidad, preguntándose algunas cosas. Pero el Señor no solamente habla de eso, el Señor va a hablar del efecto del hecho de que Él va a volver y se va a regresar al Padre. Ahora ellos van a quedar con una batalla que enfrentar. Porque Él dice, versículo 20, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. O sea, yo me voy a ir, ustedes van a quedar con el Espíritu Santo, yo voy al Padre y ustedes van a quedar sufriendo. El Señor está anticipando el sufrimiento que los creyentes y que el pueblo del Señor iba a tener en el mundo después de su partida. Pero una cosa que da mucho aliento, dice, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Tristes por dos cosas. Tristes porque ya no está el Señor físicamente con ellos. O sea, ellos querían retenerlo como humanos, pues. Y la otra cosa es la tristeza porque el mundo está pues, batallando y está luchando contra ellos. Pero él dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Qué bueno que uno piensa así, ¿verdad? De que aunque uno esté triste, por encima de todo, el Señor menciona de nuevo en este capítulo, conjuga la obra de la Trinidad. Él habla del Padre en este capítulo, él habla del Hijo en este capítulo, él habla del Consolador, que él es el Espíritu Santo en este capítulo. Entonces, eso nos debe, como decíamos hace rato, ayudarnos a enfocarnos en Él y en el futuro que tenemos por delante. Que aunque hoy en día estamos tristes por alguna circunstancia o estamos pasando por alguna prueba, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces, la última sección de este capítulo, el Señor les está hablando claramente y ellos lo entienden y les dicen, ya no nos estás hablando por alegorías, vas al Padre, ya no vas a estar. Y el Señor llama la atención también, que el Señor varias veces les anima, les exhorta a la oración. Recuerda que anteriormente él había dicho, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y de nuevo, él les vuelve a animar a que oren,
a que oren al Padre, a que oren en su nombre para ver la respuesta de Dios. Entonces, eso nos anima, aunque estamos tristes, aunque estamos en luchas con el mundo. Él ha prometido, bueno, Él anticipó de que el mundo nos va o nos aborrece. El mundo, estamos hablando de lo que no conoce a Dios, el sistema que está en contra de Dios. El mundo es un sistema y ese sistema engaña a la gente que no conoce a Dios, y por eso el mundo nos ama, porque no son de Dios. En cambio, en capítulo 17 vamos a ver que aunque nosotros estamos en el mundo, los que son salvos, no somos del mundo. Y por eso el creyente, pues, vive una vida distinta al mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. ¿Qué pasa cuando un creyente se olvida de eso y quiere tratar de parecerse al mundo? Bueno, sencillamente no es feliz por dos cosas. Si un creyente está a lo mejor descuidado y está tratando de apegarse a lo que es el mundo, entonces no es feliz. Primero porque no es feliz porque no es del mundo y nunca se va a estar completamente descansando en el mundo. No puede. Entonces, una por ese lado y por la otra porque está dejando de hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Señor el Señor les está anticipando, ustedes van a ser esparcidos por el mundo, ustedes van a estar eh, sufriendo por causa de mí. Entonces, pero qué bueno que Él dice, confiar, yo he vencido al mundo. Sobre todo cuando uno está en la obra del Señor, cuando uno llega a una ciudad nueva, cuando uno está en una obra nueva, por lo menos acá en Mérida, pues, que uno llega y hay un pueblo asentado en su religiosidad, en sus tradiciones. Y uno piensa, uno se ve así como si estuviéramos con un mundo en contra. ¿Y cómo le vamos a hacer? El Señor nos está diciendo, confiar. Yo he vencido al mundo. O sea, ya la victoria está alcanzada. Ahora nos toca a nosotros descansar en ese triunfo, en esa victoria que el Señor alcanzó para nosotros. Para nosotros. Vamos a orar.